Tenemos el siguiente ejercicio correspondiente a la guía de trabajos prácticos número 1, cuyo enunciado es el siguiente. Una partícula alfa es el núcleo de un átomo de helio. Tiene una masa m de 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos y una carga Q igual a menos 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Compare la fuerza de repulsión eléctrica entre dos partículas alfa con la fuerza de atracción gravitatoria que hay entre ellas. Bien, antes de comenzar cualquier ejercicio, primeramente hay que recolectar los datos del enunciado. Los datos son los siguientes. Una partícula alfa es el núcleo de un átomo de helio. Muy bien. Tiene una masa m de 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Eso qué quiere decir? Que la masa de la partícula alfa va a ser igual a 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos. Este es uno de mis datos. Y aparte de este dato, nos dice que la carga Q de la partícula alfa es igual a menos 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Se nos pide comparar la fuerza de repulsión eléctrica y la fuerza de atracción gravitacional entre dos partículas alfa. Al estar hablando de las mismas partículas, ambas comparten las mismas propiedades que podemos deducir del enunciado. Estas son tanto su masa como su carga. La carga de cada una de ellas sería negativa, como me indican los datos. Por ende, cada una de estas sufrirá una fuerza de repulsión eléctrica. Pero al poseer masa, ambas partículas también sufrirán una fuerza de atracción gravitacional. Recordemos que todos los objetos que tienen masa se atraen. Para comparar la fuerza de repulsión eléctrica con la fuerza gravitacional entre ambas partículas alfa, utilizaremos sus correspondientes fórmulas. Para ello, la fuerza eléctrica la determinaremos como la constante K por el múltiplo de la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que la separa al cuadrado. Por otra parte, la fuerza gravitacional es la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia entre cada una de las partículas al cuadrado. Podemos ver que en esencia ambas fórmulas son muy... Una me relaciona las masas y otra me relaciona las cargas. Para comparar la fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional, debemos calcular el cociente entre ambas, es decir, la fuerza eléctrica sobre la fuerza gravitacional. O también nos sirve la fuerza gravitacional sobre la fuerza eléctrica. Hallamos este cociente y es la fuerza eléctrica, que sería la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia entre las partículas al cuadrado. La fuerza gravitacional es la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Tenemos que resolver lo que es un cociente entre fracciones. Se resuelve de la... ¡Hijo de mil puta! La constante K por Q1 y Q2, es decir, la carga de la partícula 1 como la carga de la partícula 2, son la misma carga, son Q de alfa, ¿sí? Un valor que ya habíamos obtenido anteriormente, que nos daba el enunciado. Es por eso que la constante por Q de alfa es
Q de alfa al cuadrado sobre la distancia entre las partículas al cuadrado dividido en la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2. Como la masa 1, ¿sí?, de la partícula es la misma que la masa 2, podríamos decir masa de alfa por masa de alfa, lo cual nos da como resultado masa de alfa al cuadrado. Todo esto sobre la distancia que separa a ambas partículas al cuadrado. Esto es igual a, multiplicamos de esta forma para resolver fracciones, para resolver división entre fracciones, y decimos la constante por la Q de alfa al cuadrado por la distancia entre las partículas. Tenemos la constante K por Q de alfa al cuadrado por la distancia entre las partículas al cuadrado. Por la parte de abajo tenemos la distancia de las partículas al cuadrado por la constante gravitacional G por masa de alfa al cuadrado. Simplificamos distancia con distancia y nos queda la constante K por la carga de alfa al cuadrado sobre la constante gravitacional por la masa de alfa al cuadrado. Estos son valores ya conocidos, tanto la constante de Coulomb como la constante gravitacional universal. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Y la constante gravitacional es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Ahora determinaremos los valores Q de alfa al cuadrado y masa de alfa al cuadrado. Estos son los mismos que tenemos aquí, que habíamos sacado desde un inicio. Menos 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs al cuadrado. Y la masa de la partícula alfa al cuadrado es 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos al cuadrado. Haciendo estos cálculos, seleccionaremos esto y lo seguiremos resolviendo por aquí. Si resolvemos esto con nuestra calculadora, nos debería dar lo siguiente. 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por
1,024 por 10 a la menos 37 coulombs cuadrados sobre 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado, 4,40 por 10 a la menos 53 kilogramos al cuadrado. Simplificamos términos, en este caso simplificamos coulomb cuadrado con coulomb cuadrado, simplificamos kilogramos cuadrados con kilogramos cuadrados y nos queda 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por 1,024 por 10 a la menos 37 sobre 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado por 4,40 por 10 a la menos 53. Simplificamos newton metros cuadrados con newton metros cuadrados y resolvemos con la calculadora. El resultado de esta operación nos da 3,14 por 10 a la 35. Ese es el resultado de nuestro cociente fuerza eléctrica sobre fuerza gravitacional. En síntesis, diremos que nuestra fuerza eléctrica sobre fuerza gravitacional es igual a 3,14 por 10 a la 35. Podemos multiplicar la fuerza gravitacional para ambos términos de la igualdad, o dicho de una forma más informal, el que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza gravitacional por 3,14 por 10 a la 35. En conclusión, podemos decir que la fuerza eléctrica, es decir, la fuerza de repulsión eléctrica entre las dos partículas alfa, es 3,14 por 10 a la 35 veces más fuerte que la fuerza gravitacional entre ambas. Nuestra conclusión es: la fuerza de repulsión eléctrica es 3,14 por 10 a la 35 veces más fuerte que la atracción gravitacional entre ambas partículas.